Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo has dormido? Bueno, ya hemos dormido muy bien aquí en la escuela. Es la primera vez que duermes en una escuela, ¿no? Bueno, de pequeño sí me dormía en clase también. Si eso cuenta, no cuenta. Pero dormir aquí muy bien. Aquí tenemos la pizarra. Aquí perfectamente hemos dormido. En la escuela de Samena, que es una escuela de huérfanos. School. Aquí nos invitan a desayunar Samuel y Ángela. Muchas gracias. Asante. What is the menu? Potatoes. Hay potatoes. In Swahili? Viazi. Viazi. Viaz. Viazi. Viaz. Son patatas fritas. ¿Cómo te va a poner, Javier? Encantado. Sí se desayuna a gusto. Y no Thank you tostada. very much. Asante. Sante Pia. Sante Pia. His name is Igor. 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 Yeah. And this? ¿Cuál es el nombre de esta? Dulcinea. Dulcinea. Una. It's called Kati. Kate. Kati. Yeah, yeah. You know? Kate. Yeah, I know. Vale, no lo entendía. Pues que Encate. Es con una M delante. Encate. Encate. Cate en Spanish y... Cate. Cacho, no You go to Spain, say, I want Kate. In the shopping. Nos acaban de regalar unas pulseras con la bandera de Tanzania. Pero tienen la mano demasiado grande, tienen manos de animal. No entra por aquí, Pezuñas en vez de manos. Y... Relax. Entra, que entra. Entró. When you want to remove, you just apply oil. Yeah. Oil. It's very simple. Yeah. Yeah. Okay, thank you very much. Angela and Samuel. Thank you very much. Goodbye. Bye. Vamos. Let's go. Bye. Bye bye. Bueno. I guess no one's to blame. Nobody crossed the line. I guess we couldn't see. Bye, bye. Somehow we couldn't feel. Maybe we rose so fast. Maybe we got so Vámonos. high. But I remember some wonder. Bye, bye. We're always gonna Adiós. I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Bueno, Javier, ¿qué tal te ha parecido la experiencia ahí en la escuela? El primer día en Tanzania, muy bueno. Primer día, perfecto. Por ahora sí. Aunque ya hemos hecho todo lo que hay que hacer aquí, pero... Hemos estado ahí con Samuel, que es el director de la escuela, que es un orfanato. Todos los niños esos eran huérfanos, menos sus dos hijos. Y con Ángela nos hicieron ayer de cenar, hoy de desayunar. Nos han dejado dormir ahí en un sitio perfecto para nosotros. No nos han pedido nada a cambio, ni nos han pedido dinero, ni nada. Pero nosotros le hemos dado una donación, que lo sepáis, que no somos tan rácanos. Parecemos rácanos, pero no somos tanto. Para el orfanato. Para el orfanato. Hemos estado ahí volando el dron, han flipado los niños. Hemos dormido genial, porque después de 24 horas de viaje casi sin dormir, pues perfecto.
Jambo. Hi. I look into your eyes, I see we're out of time. Did what we could, my friend, but now we're at the end. Bueno, Javier, estamos hablando de los niños de aquí, los masái aquí con las cabras, con las vacas, igual que allí en España, ¿no? Más o Que les toca jugar a la Play, que les gusta mucho la Play, que tienen el teléfono, Sí, que sí. se han quedado. Están de las 6 de la mañana ya con el ganado y tan contentos que van. Sí, y son felices, ¿eh? Porque ayer los críos se lo pasaron de puta madre. Y todo el rato riéndose. Y desde que llegamos ya estaban riéndose. Y este es el camino que nos va a llevar a un pueblo que se llama Terat, que está a 64 kilómetros. Por ahora la carretera, el camino este es bueno, la salida ha estado regular porque había bastante arena, pero una vez que hemos cruzado el río, pues el camino bastante bueno. Pasan los camiones que nos hacen la croqueta, o sea, nos embadurnan de arena, pero bueno, esperemos que el camino sea así. Aunque creo que hay un puerto, hay un pueblo que se llama Comolo, y después de ese pueblo hay un puertecillo, a ver cómo está. Ya nos vamos a adentrar en zona masái. La zona después de Terat es la estepa masái, se le llama. Entonces se supone que vamos a ver bastantes poblados masáis, bastantes masáis con las cabras, con las vacas. África pura. Vamos a hacernos una croqueta. Por eso llevamos las gafas, aunque esté nublado, que te hacen la croqueta enseguida. Hello, mucho antes de lo esperado estamos internados en territorio masái. Está todo lleno de pueblitos masái, de bomas, así se llaman las construcciones de ellos. Ambos... Está todo lleno de masáis esta zona. Vamos a llegar aquí a un pueblo en medio de la nada, el pueblo, ¿eh? Parece un pueblo de estos del oeste, de las películas del oeste, ¿eh? Con el caballo. Cuando llegas con el caballo, los forajidos. Vamos a ver si nos bebemos una Coca-Cola, porque otra cosa no vas a encontrar por aquí, pero una Coca-Cola seguro, en el fin del mundo. Jambo. ¿Cola? ¿Baridi? Voy a comprar los buñuelos. Hello. Salam alaikum. What is this? Hemos comprado estos especies de buñuelos que no sé cómo se llaman. Machivi. Chibi Guchay. Estos buñuelos han costado 1000, ¿no? 1000, son 8. 8 buñuelos de estos que son unos 40 céntimos de euro más o menos. El pueblecillo está bien, ¿eh? Animado. Tiendecillas, música. Ahí ponen el fútbol. Manchester City, Chelsea. El crío llorando, nos tiene miedo. Es guay. Nos tiene terror. Déjalo. No. Ay. Hola. Qué cabrón, ¿eh? Lo hacen a propósito para joderlo. Ok, bye. Bye. Voy. Monta aquí. Bye. Tiene terror el niño. Ha venido una mujer ahí con un niño y el crío llorando, desconsolado por vernos. Lo ha sido por Javier, que es más feo que yo, entonces se ha acojonado. Vamos a salirnos por aquí del camino. Fijaos que está corrugado. Bueno, no sé yo la opción, ¿eh? Si hemos tenido buena idea. Sí, ahora aquí se va mejor. Está el camino principal, que está bastante bien,
pero a veces tiene demasiado el suelo corrugado. Son las patatas matutanos, pues igual. Tenemos estas sendas a los lados que son utilizadas por la gente para evitar eso, el corrugado del camino. La vía de servicio. La vía de servicio de la autovía, ¿sabes? Está bastante bien. Se nota la diferencia, ¿eh? Toda esta zona en la que pasamos ayer, sobre todo, hay minas de tanzanita. Tanzanita es un mineral que solo se da aquí en Tanzania. Es un mineral carísimo. Según he leído en las noticias, el año pasado, creo que fue en el 2020, un minero, un humilde minero, obtuvo 2 piedras de tanzanita de 3 kilos y 9 kilos, creo que era, y le dieron 3 millones de euros por eso. Estas 2 grandes piedras le han cambiado la vida a este joven en Tanzania. Son las mayores gemas en bruto de tanzanita jamás encontradas, y las ha encontrado él, un humilde minero que dice ahora estar emocionado y feliz porque su hallazgo ha traído mucho respeto hacia él y hacia su país. Los 3 millones de euros dicen que es solo la 20ª parte de lo que después se le saca en el mercado de la tanzanita. Pero bueno, el tío se hizo millonario del día a la noche. Ahora estamos en temporada seca y están todos los ríos secos. No, sería imposible ir por aquí en bici en la temporada de lluvia, porque por ahí se te cruzan también ríos que no tienen puente. Tu primer baobá, Javier. Qué grande, sí. Y además chulo. Sí. Te tiraste una puerta para entrar y todo. Es una pasada de grande. Vamos a hacernos una foto, a ver, para que se vea lo grande que es. Que a veces en la cámara no se aprecia. Tela, ¡wow! Impresionante, tío. Hola. Están aquí todos. Esto es un mercado. Ay. Ay. Ah, aquí hay agua. A ver, están aquí. Tanta gente porque hay una fuente, están llenando unos barriles grandísimos de agua y de ahí de esos barriles después descargan a garrafas más pequeñas, ¿no? Parece. Y luego llenan las de ellos, las negras que tienen las casas. Sí, sí. Yo creo que tenemos que llevar hoy 2 kilos de polvo entre la bici y nosotros. 2 kilos más de peso. No nos podemos quejar porque hace un día de puta madre, perfecto para ir en bici. No hace mucho viento y no está en contra. El suelo está regulera, pero tampoco vamos a pedir una autopista. ¿Qué es eso? ¿Cacahuetes? Bueno, vamos a ver si tomamos un refresco por aquí. Ahí veo que hay una tiendecilla. Nos podemos sentar y todo. Nos hemos tomado un refrigerio aquí en el pueblo de Komolo. Lo bueno es que por aquí estamos encontrando bastantes tiendecillas pequeñas. Aquí no estaba fresca o baridi, como dicen aquí, los refrescos. Pero bueno, como no hace mucho calor, se pueden beber. Ahora a partir de aquí tenemos que subir un puerto de 5 o 6 kilómetros. A ver cómo se da. Este tiene un tronco grandísimo. Es más ancho el tronco. Este es el más grande que hemos visto hasta ahora. Bueno, empieza la subidita y es dura, por lo menos estas rampas primeras. ¡Qué locura de subidas!
la tiran para arriba a tope. Aquí se ha quedado uno tirado. Esto es muy normal por aquí. El coche se te quede tirado. Cuestarrón de los buenos. Estamos que morimos ya. Javier se ha tenido que bajar de la bici. Además que es que con el plato pequeño solo puedo llevar el piñón grande solamente. En cuanto pasa otro empieza a saltarle la cadena y va fatal. Entonces prefiere subir andando. Ya se ha cansado Javier de pedalear. Si vamos prácticamente a la misma velocidad. Yo sin andar. Sí, ya lo sé. El tío se hace 70 y 75 kilómetros andando, pero entrenando, no ninguna prueba ni nada. Un día se levanta y dice, voy a hacer 70 kilómetros andando. No, aburriendo. Sí, pero no lo hago con las zapatillas que llevan los mesánicos. No, ya llevamos 2 días nublados. Es un tiempo perfecto. Ahora no creo que lleguen a los 30 grados. Si nos pegara el sol, estaríamos sufriendo muchísimo más. Bueno, no sé si se aprecia el desnivel. Yo creo que no. Aquí viene Rubén, que se ha subido toda la cuesta entera, subido en la bicicleta. Sí, pero he parado un par de veces, ¿eh? Y yo andando. Pero va al mismo ritmo que yo. Porque tú eres ciclista profesional y yo andador. Pues... ¿Qué te ha parecido el puertecito que acabas de subir? Muy duro, lo que pasa es que ahora lo tomo con la cámara, sale en los vídeos, siempre lo digo, que parece que en los vídeos no sale el desnivel, que es realmente. El nivel era muy duro y el suelo malo. Suelo malo y arena y tal. Pero bueno, estamos teniendo suerte con el clima, eso sí, está nublado casi todo el rato y fenomenal. Y una cosa que iba a decir, ¿empieza ya a bajar o qué? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Voy a mirar en el mapa ahora. Salen corriendo, salen corriendo los críos. ¡Tan feos no somos! Se ha escondido, se ha escondido. Te veo, te veo. Ando aquí tomando el fresco, ¿no? Viendo al guiri sufrir, al muzungu. ¿Cómo vas? Es que con el plato mediano no puedo subir. No puedes subir. Claro, que si cambio al otro me tengo que ir al molinillo directamente. No puedo. Hola, ¿qué tal? Hello. Jambo. Igor. No, ese sale corriendo. Se ha asustado de Igor. ¿Foto? ¿Foto? Me da miedo, ¿eh? Vamos ya. Terat, terat. Verás. Bueno, tío, ¿qué pasó de lo de las sandalias de esta gente, no? Ha sido increíble. La rueda de un todoterreno se la cortan en su tamaño de pie, le ponen una goma por encima y andar kilómetros y kilómetros. Tú con las Salomon esas que te has comprado, ¿no? Las Columbia, Las Columbia pasta y rozaduras. y rozaduras. Anda que sí. Bueno, acabamos de llegar a Terat, que es el lugar donde vamos a dormir esta noche, se supone. A ver si encontramos algo para dormir. En teoría hay un hotel o un hostal o algo así, pero a ver si está abierto o si existe o no. Y si no, pues yo que sé, en el colegio, en la iglesia, en la policía, donde sea. O acampamos ahí donde sea. Tiene mala pinta. Hay sus tiendecillas, sus cosas. Tienen la música típica a toda hostia. Jambo. Hey. Nice to meet you. ¿Qué pasa? Vamos borracho. Salama.
¿Hotel? 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 Vamos a preguntarle a aquel hombre que... Este va borracho. ¿Hotel para dormir? Yeah. Guest for sleep. For sleep. Yeah. Zap. Laramata. Yes. Banana mali para kulala. Que le sigas. Que le sigas a él. WhatsApp. Que le sigas a él. Ah. Vamos para allá y subimos. Thank you. ¿Dónde nos lleva este? Va un poco borracho, ¿sabes? Lleva la botella esa típica Sí. que beben aquí. Y estaban viendo el fútbol. Están viendo el Chelsea Manchester City, ¿no? Sí, estaba lleno. Por allí. Sí, más de este. Por ahí no vamos a subir con la bici. Difficult for bicycle. Follow this way. Voy por este, que tú has bebido. My friend, need no money. No money for you. I don't have money. Yes. Okay. Okay? Vamos con los dos pintas estos, a ver dónde nos llevan. Yes. I'm asking. I am love Barcelona. Barcelona. Barcelona now. No Messi, very bad. Sitio guapo que hemos encontrado al final por 10 euros. Esta es la habitación, con su mosquitera y todo. Tenemos luz, tenemos baño. En el baño no sé si hay luz. Sí, hay luz en el baño. No hay agua, pero bueno, tenemos un cubo bien hermoso. Hasta arriba de agua para bañarnos. Y para lavar la ropa. Estos tíos que nos acompañaban nos pedían dinero y desde el principio le he dicho que no y el tío cabezón, venga que os voy a llevar, que no te pido dinero y tal. Nos trae y nos pide dinero. Digo que no, se mosquea. Y mira que le he dicho, nada de dinero. Esta es la habitación de Javier. Igor está ahí con Dulcinea. Ya están descansando y todo. Te he dicho que no iban a pedir dinero, los borrachos. El otro se ha ido rápido. Sí, el otro ha visto que no rascaba. El otro se ha ido Este se ha ido, pero este era un cabezón. Lo ha tenido que echar la mujer. Es que vamos borracho. Como nosotros no le dábamos dinero, entonces se lo pedía a la mujer.